Buenas tardes, mi nombre es Zulimar Guerrero. Soy estudiante de la Universidad Yacambú en la licenciatura de Psicología y para la cátedra de Psicología de la Personalidad voy a presentar un caso clínico. Se trata de una paciente que llamaremos Sara, la cual tiene 40 años. Es producto de la primera gestación. Entre sus antecedentes familiares encontramos que su mamá tuvo una depresión posparto, por lo que su padre se encargó de la niña. A la edad de los 5 años, los padres deciden enviarla a vivir con una tía en vista de que ellos tuvieron unos segundos bebés que fueron gemelas. A la edad de los 20 años, ella sale embarazada y es obligada por el padre a abortar. Actualmente es una abogada exitosa. Entre los antecedentes clínicos podemos señalar que Sara, durante la ausencia de la madre, idealizó al padre para compensar la ausencia materna, creando una relación muy cercana y afectiva del mismo, la cual fue imaginaria. Acude a la terapia y se enamora de su analista, por lo que éste decide remitirla a otro especialista. En su trabajo ella se dedica a defender a hombres, especialmente en casos de negligencia profesional, o mala praxis. Acude nuevamente a su terapeuta inicial y entra en la interacción con el terapeuta de una manera muy sexual y seductora. Ahora vamos a hablar sobre las... Al observar el caso de Sara, podemos incluirla que la mejor escuela psicológica que explica el psicogénesis de la personalidad de Sara es el psicoanálisis. Para esto tendremos que abordar algunos temas en cuanto a las etapas del desarrollo psicosocial desarrolladas por Freud, el complejo de Edipo y el complejo de Electra, la transferencia, las estructuras del aparato psíquico desarrolladas también por Freud y los mecanismos de defensa. Freud habla acerca de las etapas del desarrollo psicosexual. Freud habla de 5 etapas, entre las cuales se encuentra la oral, la anal, la fálica, la tensia y la genital. Estas etapas, ¿verdad?, se presentan en el desarrollo psicosexual de todos los individuos y va de acuerdo a su edad. Cada una de estas etapas tiene una zona erógena en donde se desarrolla y de la misma manera tiene una característica en donde si el niño tiene un trauma o una frustración en esa etapa, queda fijado en dicha etapa, por lo cual puede generar un desarrollo de su personalidad en donde las características van íntimamente relacionadas con esa etapa del desarrollo. Existen algunos eventos que colaboraron o influyeron en la patología de los patrones de personalidad de Sara. Entre estos se encuentra que la madre de Sara sufre una depresión posparto, por lo cual no la pudo amamantar y ella fue cuidada principalmente por su padre. Posteriormente, a los 5 años, los padres deciden llevarla a vivir con su tía y eso genera una nueva separación de la familia, no tanto de la madre y del padre, sino de todo su núcleo familiar. Posteriormente, ella, para compensar esa ausencia materna, ella idealiza el padre, pero notamos que es una idealización, que es algo imaginario, porque realmente ella no tiene tanta intimidad con el padre como ella lo imagina. A los 20 años también ella es obligada a abortar, y precisamente por la figura paternal. Si observamos qué conflicto de la infancia de Sara no se resolvió, podríamos deducir que fue el complejo de Edipo o el complejo de Electra, que fue desarrollado por Carl Jung. Carl Jung hace la propuesta de que el complejo de Electra es el complejo que se presenta en las niñas. Esto es producto del enamoramiento, de la ensoñación, del deseo,
que recibe el padre por efecto de la niña. Ese deseo, ¿verdad?, está íntimamente relacionado con necesidad de amor, pero también es una necesidad de un impulso sexual. La niña en esa etapa no sabe diferenciar un impulso sexual de un sentimiento amoroso. Simplemente para ella todo eso es amor. Sin embargo, el padre la rechaza cuando ve esos impulsos de la niña, y la niña sufre ese rechazo y lo ve como una pérdida, ¿okay? Un rechazo paternal, lo cual hace que ella sienta tanto miedo como amor. ¿Qué consecuencias trajo este conflicto? Si el problema, ¿verdad?, el complejo de Electra no se es resuelto durante la adolescencia, es muy probable que pueda haber dificultad para vincularse con otras mujeres. También hay una dificultad para tomar decisiones en cuanto a la elección de la pareja. También es probable cuadros de histeria y de neurosis con angustia y ansiedad generalizada. Se ha documentado en algunas mujeres que llegan a caracterizarse por una constante búsqueda de atención, intentando encontrar de forma inconsciente a ese padre fantasiado. En casos extremos podría darse una disfunción sexual como la frigidez y la anorgasmia. ¿Okay? En el caso de Sara, ¿verdad?, podemos observar cómo en su vida personal ella es una mujer de 40 años y aún no ha encontrado pareja y tampoco tiene hijos. En su vida profesional es muy exitosa. Sin embargo, los casos que lleva son especialmente para defender a clientes hombres, lo cual podemos deducir que de repente es buscar el reconocimiento de estos. ¿Qué originó esta estructura de carácter? Como veníamos hablando, Sara desarrolló un complejo edípico o el complejo de Electra, y este complejo no llegó a término, ¿okay? No pudo solventar el conflicto. Los niños, las niñas, en su infancia desarrollan un amor hacia el padre. Este amor va identificado tanto con sus deseos sexuales como sus deseos amorosos, sus deseos tiernos. Ella en ese momento no logra la identificación con la madre, y es por esto que esos deseos quedan dormidos y pasan a un periodo de latencia que nuevamente se despiertan en el momento de la pubertad. En el momento de la adolescencia, los impulsos sexuales vuelven a salir, y es cuando entonces ellas vuelven a aflorar todos esos sentimientos amorosos y sexuales que traía reprimido desde la infancia, y forma esta estructura de carácter que se denomina, como ya habíamos mencionado, histérico o histriónica. ¿Qué sucede con el primer terapeuta y por qué él la transfiere a otro especialista? Sara se enamora de su terapeuta. Ese fenómeno se denomina transferencia. La transferencia es cuando el paciente envía sentimientos, emociones con su terapeuta, las cuales realmente esos sentimientos y emociones están vinculados con otra persona y generalmente es de la infancia. El fenómeno de la transferencia es un proceso que Freud denominaba que era necesario en la terapia, en vista de que al sacar esos sentimientos y emociones reprimidas, el paciente podría tener material para estudiar y analizar su conflicto. En el caso de Sara, evidentemente esos sentimientos amorosos y sexuales reprimidos que siente por su padre, ella los transfiere al terapeuta. Por el terapeuta, quizás al no saber manejar esos sentimientos, la transfiere a otro terapeuta para que ella pueda observar de una manera más clara cuáles son esos sentimientos y emociones. ¿En qué área Sara se vio más afectada, ¿verdad?, por esa estructura de personalidad? Como podemos observar, Sara a nivel profesional es una mujer exitosa, es abogado,
Sin embargo, a su nivel personal y de relaciones interpersonales, ella presenta ciertas fallas. Como podemos observar, esa estructura de carácter se caracteriza por un comportamiento sexual seductor y provocador, una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. Utiliza permanentemente su aspecto físico para llamar la atención sobre sí misma. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. Muestra autodramatización y teatralidad. Exagera la expresión emocional y es una persona sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. Podemos observar cómo ella, a nivel personal y de relaciones interpersonales, ella no logra lograr un equilibrio, ¿ok? Y por eso esas son las áreas que están más afectadas. Ya hemos mencionado las características de la estructura de carácter de Sara, por lo que podemos deducir que la estructura de carácter más compatible con los rasgos de su personalidad es un carácter histérico o histriónico, el cual está detallado en el DMS-5. ¿Okay? ¿Qué originó esa estructura? Es básicamente el complejo de Electra. Las niñas, o sea, si observamos cómo lo presenta Freud a través de las fases del desarrollo psicosexual, observamos cómo ella a la edad de los 3 años, que es la edad edípica, ella desarrolla un complejo de Electra. Ese complejo, ella se queda enamorada de su padre, mas sin embargo ella no logra identificarse con la madre. Esos deseos sexuales y amorosos quedan reprimidos y luego pasa a una estancia, ¿verdad? Como una estancia de latencia. Sin embargo, en la adolescencia los impulsos sexuales vuelven nuevamente a tener como fuerza, energía. Entonces es cuando ella desarrolla ese comportamiento sexual, esa manera de desarrollarse, de desenvolverse con referencia a los hombres, que es básicamente una conducta histérica o histriónica. ¿Okay? Freud explica que ese desarrollo, ¿verdad?, no puede, no logró la identificación con la madre a la edad que debía desarrollarse y completar, como solucionar el conflicto de Electra. Y por eso dura en ese lapso de latencia hasta la pubertad, en donde se manifiesta con más énfasis los deseos sexuales y vuelve nuevamente a experimentar esos deseos que ya traía dormidos desde la infancia. Y es por eso que se manifiesta una estructura de carácter histérico o histriónico. ¿Qué generó en Sara y cómo logró resolverlo? Sara, en terapia, utiliza mecanismos de defensa, los cuales son claramente identificados y observados por el terapeuta. Vamos a hablar un poco de lo que son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes que utilizamos para hacer frente a la realidad y mantenerla automática. Freud, en su segunda teoría acerca de la estructura del aparato psíquico, plantea que tenemos 3 instancias. Esas instancias son el ello, el superyo y el yo. El ello se caracteriza por todos esos impulsos y deseos. El superyo es la estructura del aparato psíquico en donde habla acerca de lo que son las reglas, las normas de conducta, tanto de los padres como de la sociedad. Y el yo es la instancia que podemos hablar como que es la administradora. El yo se encarga precisamente de lidiar con los deseos del ello y las reglas supuestas por el superyo. Entonces el yo, en el momento en que no puede lidiar con ambos impulsos, tanto del ello como el superyo, crea lo que se denominan los mecanismos de defensa.
Estos mecanismos de defensa tratan de lidiar con el principio del placer que tiene el ello y el principio de realidad que tiene el superior, ¿ok? Entonces, cuando Sara asiste a la terapia, el terapeuta observa que ella emplea varios mecanismos de defensa. Estos mecanismos son negación, evasión, racionalización y por supuesto la transferencia. Estos mecanismos de defensa de la negación se refieren precisamente al bloqueo de eventos externos de la conciencia. Si una situación es demasiado intensa para poder manejarla, simplemente negamos lo que experimentamos. La evasión es un tipo de mecanismo que se refiere al alejamiento. Aquí implica todas las formas posibles de huida, de no hacer contacto con la realidad. En la racionalización es buscar una justificación racional ante un hecho, es buscar excusa, buscar defenderse de una manera para no entrar en lo que es real, en lo que realmente está sucediendo. Y como ya habíamos mencionado, la transferencia ocurre cuando el paciente proyecta todos esos sentimientos amorosos hacia el terapeuta, ¿ok? También pueden ser sentimientos de rechazo. Sin embargo, en el caso de Sara, eran sentimientos de amor que eran hacia el padre, sin embargo los transfirió hacia el terapeuta, ¿ok? En el caso de Sara, ella lo resuelve a través de la terapia, logrando traer a la conciencia todo ese material que había reprimido en la infancia, ¿verdad? Y llega hasta el proceso de elaboración de los niños. En este caso podemos observar cómo se forma la estructura del carácter, ¿verdad? Haciendo uso de las teorías del psicoanálisis planteadas por Freud. Observamos cómo en las etapas del desarrollo psicosexual, en este caso de Sara, ella queda fijada en la etapa genital. En la etapa anal, ella no resuelve el complejo de Edipo, el complejo de Electra, y esos deseos amorosos y sexuales quedan reprimidos y en una etapa de latencia, que en la etapa genital nuevamente toman el impulso, ¿ok? Y se manifiestan como dando base a una estructura de carácter histérico, ¿ok? También hablamos acerca de lo que es la transferencia y vemos cómo esos deseos amorosos y sexuales reprimidos desde la infancia, ella los transfiere hacia el terapeuta que en ese momento la está tratando. Esa estructura del aparato psíquico desarrollada por Freud, en donde hablamos del ello, el yo y el superyo, observamos como en el caso de Sara, el yo trata de mediar a través de mecanismos de defensa para complacer de alguna manera los deseos, tanto del ello como esas órdenes o reglas que impone el superyo, ¿ok? También observamos cómo estos mecanismos de defensa hacen que Sara tenga elementos que pueden ser evaluados como neuróticos, ¿ok? Y que la llevan precisamente a acudir a terapia, ¿ok? Este caso se ve muy favorecido porque el paciente asiste a terapia y ella logra superar esas resistencias inconscientes y traer ese material reprimido hasta llegar a un proceso de elaboración. Es importante que Sara continúe con su proceso terapéutico a fin de solucionar todos sus conflictos. Esta es toda mi exposición. Muchísimas gracias.